Radio Pasión te invita a escuchar Apetito por la Vida, un espacio para ti que te atreves a decirle sí a la vida. con la coach de vida Alma González. A buscar alternativas para amarte y ser feliz. Y a liberar tu magia interior que te guía siempre para tener apetito por la vida. ¡Bienvenido! Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Alma González y estás escuchando Apetito por la Vida. Muchas gracias por acompañarme en este espacio en el que compartimos tips y herramientas de diferentes especialistas y personas que decidieron decirle sí a la vida, sí a amarse y a ser felices. Si quieres contactarme de manera directa, te invito a que me escribas en www.amatucuerpo.com.mx. Te mando un fuerte abrazo y espero que disfrutes muchísimo de este programa en el que me acompaña el día de hoy Oscar Mead, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. ¿Cuántas culpas cargas hoy? ¿Cuántos rencores cargas hoy? Culpas y rencores, ambos son una mentira. Pues claro, porque tiene una significación totalmente subjetiva, que proviene de mí y que no es una realidad. Ya el hecho de decir, me está sucediendo porque no comprendo, ya es un gran alivio y un primer enorme paso. Un primer gran paso, tener humildad, yo creo. Humildad en el sentido de que no lo sé todo. Nosotros accionamos con 5 pensando que es el 100% de nuestra realidad, ¿no? Siempre en la culpa hay un beneficio oculto muy peligroso y es ser víctima. Culpa por comer. Si queremos salir de ese circuito, cada vez que yo me como un helado de vainilla o ya me voy a comer la hamburguesa o me fui a la carne asada y bla, 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 si queremos salir de ese circuito, tenemos que ampliar nuestra perspectiva, nuestra realidad hacia ese hecho que nosotros estamos significando. Inconscientemente te estás queriendo castigar y dices, no me merezco tal cosa buena o sí me merezco tal cosa mala. Y qué bonito sería mirar así la culpa, ¿no? En vez de porque la siento, sino como una herramienta para poder mirarme y expandirme. ¿Cómo están mis hermosos body lovers? Bienvenidos a un programa más de Apetito por la Vida. Este programa y este espacio a través del cual te brindamos herramientas para que puedas desarrollar esta habilidad de tener apetito por la vida. Hoy se va a poner súper bueno este programa. Nos vamos a subir al ring porque hoy vamos a hablar de 2 temas que tienen mucho que ver con nuestro cuerpo, nos engordan, pero además de todo eso, vamos a desmenuzar de dónde vienen, por qué las sentimos y por qué son estos 2 sentimientos que de pronto como que nos queremos deshacer de ellos, pero pareciera que estamos bien adjuntos también a estos 2 sentimientos y estoy hablando de la culpa y el rencor. Yo creo que todos en la vida hemos sentido culpa, en algún punto nos hemos querido como liberar de esa culpa y también está muy asociada al rencor. Así es que hoy vamos a ver cómo estos 2 sentimientos son formas también de autoagredirnos y vamos a revisar de dónde vienen, para qué nos sirven, qué utilidad estamos teniendo a través de estos 2 y cómo podemos liberarnos. Y para esto invité a Oscar Mead, él es consultor en semiología de la vida cotidiana y desde este enfoque pues nos va a platicar, porque ya saben todos nuestros body lovers que siempre el invitado es quien elige el tema y bueno, pues hoy nos va a contar desde esta perspectiva cómo se vive y cómo nos podemos liberar y sanar a través de la culpa y los rencores. Así es que muchísimas gracias, Oscar, por estar aquí en Apetito por la Vida. Bienvenido a tu espacio. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias, Alma. Bien y muy agradecido por la invitación. Contento por poder compartir esto
Y comento que me dedico a esto, soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, precisamente por la utilidad que para mí tuvo en su momento, hace ya muchos años, empezar a estudiar este modelo educativo y con él elevar mi nivel de conciencia, que quiere decir mi capacidad de comprensión de mí mismo y los demás, y pues obviamente también con ello mi calidad de vida. Y uno de los temas fundamentales precisamente es culpas y rencores. Tú decías ahorita a tu público, que mando un saludo a ellos, que a veces hemos sentido, yo más bien diría que en este momento estamos sintiendo y que siempre hemos sentido. La verdad es que es algo muy humano, pero vamos a comprender incluso el beneficio de que existan. Porque si los queremos erradicar, pero una manera de erradicarlos es comprendiendo su beneficio, abrazarlos, comprenderlos y darle para adelante. Ya platicaremos de ello. Me parece maravilloso. Se escucha, creo que un ruidito, no sé si es... Sí, hombre. A ver, te voy a platicar. Es la revista Expansión anunciándome una bola de cosas que creo que ya acabó y que no sé quitar. Y lo peor es que ahora ya te perdí. Ahí está, ya de ahí estoy. Cuando termine de mandar, he tratado de quitarlo muchísimo y como tuve que apagar ahorita la compu que estaba fallando el internet y la volví a prender, decidió en este momento informarme todo lo que había llegado. Pero no sintamos rencor contra ella. No, exactamente, vamos a interactuar. Este tipo de cosas son parte de lo que en semiología llamamos puntos de fricción, que son regalos que nos da la vida para probar qué tal va nuestra tolerancia, nuestra paciencia y demás. Y sí, me está sometiendo a una interesante prueba. Me parece maravilloso. Parece que ya logramos. Ya me enteré de 1000 noticias en estos segundos. Gracias. Así es que junto con todos esos anuncios que te están mandando, pues vamos a expandirnos y a interactuar justo con estos ruidos, porque mira, qué bonito ejemplo, vamos a tomarlo porque los ruidos mentales son los que nos llevan muchas veces a los circuitos de culpa y rencor, ¿no? Esas cosas que no podemos apagar, como ahorita, ¿no? No podíamos apagar esos ruidos, pero eso a veces pasa en nuestra mente y muchas veces también nos llevan a este circuito, porque es un circuito, ¿no? Haces algo que a lo mejor te da vergüenza, miedo, culpa, lo que sea, y te lleva a este circuito de culpa y te regresas a la vergüenza y te vas a la culpa y así vamos de un lado al otro rebotando y sin salida. Así es que maravilloso el ejemplo, gracias por el ruido, gracias Expansión por ayudarnos a expandirnos junto con esos anuncios, maravilloso. Y pues vamos a empezar, Oscar, ¿qué es la culpa y qué es el rencor? Que están asociados, van de la mano, son dos cosas diferentes, o por qué planteaste la unidad de estos dos sentimientos? Mira, en cierto sentido son lo mismo y en cierto sentido son diferentes. La única diferencia que tienen es que uno es contra mí mismo y otro es contra los demás. Pero el que es contra los demás, ambos son un juicio. Eso es importante y ahorita me voy a regresar para decir qué son y cómo nacen. Ambos son un juicio, uno emitido sobre mí mismo, otro sobre los demás, o lo demás, pero en ambos casos el que sufre soy yo, y eso es bien importante. El que genera el juicio, el que lo emite, el que por un proceso de significación, que es su manera de interpretar los hechos, genera un juicio de valor, y califica eso de malo, falso, feo, cualquiera de los diferentes juicios de valor. Entonces ya de ahí surge el calificar a mí mismo de culpable o a otro, y en ese caso surge el rencor, ¿no? Pero ¿en qué son igual? Ya lo dije de alguna manera. Culpas y rencores, ambos son una mentira que me estoy diciendo a mí y que me hace sufrir. ¿Y por qué son una mentira? Porque son ambos por falta de comprensión. ¿De comprensión de qué? De que toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y hacer lo que hace. Empezando por mí mismo, y a partir de comprender ello, comprendo que los demás también las tienen.
nos ampliaremos ahorita en la explicación, pero espero eso por lo menos, si no se comprendió perfectamente, despierte el interés en qué es eso, ¿no? Como que son una mentira. Si cómo no me voy a sentir con rencor respecto a tal persona que me hizo tal. Bueno, está faltando comprender desde dónde te hizo tal y estás asumiendo que ese alguien lo podría haber hecho diferente y que tuvo la intención de hacer mal habiendo podido evitarla, lo cual no es el caso. Sí, porque aquí entran como muchos factores, ¿no? Cuando tenemos rencor hacia alguien o culpa hacia nosotros, entran rechazo, traición, injusticia, o sea, toda esa serie de valores que nosotros tenemos calificados y que si no suceden como deberían supuestamente suceder, entra ahí lo que tú decías, el juicio. Y me parece también maravilloso que digas que es una mentira, porque al final es una propuesta de tu mente a través de un pensamiento, ¿no? Y cualquier pensamiento que nosotros tengamos siempre va a estar antecedido por una suposición o por una serie de programas que cada uno tiene. A lo que me refiero es que todas las cosas que decimos, todas las cosas que pensamos son subjetivas. Entonces, no es un hecho, no es una realidad. Y ahí es donde yo comprendo, esa es mi manera de comprender cuando tú dices la culpa o el resentimiento es una mentira, pues claro, porque tiene una significación totalmente subjetiva, que proviene de mí y que no es una realidad. Entonces, al no ser una realidad, pues va a ser una mentira. O sea, todo lo que nos decimos, al final sí, creemos que es nuestra propia verdad y nuestra propia realidad, pero no lo es. Sí, el tema ahí, y lo dijiste buenísimo, y usaste 2, 3 términos que ahorita quisiera ampliar la explicación de ellos, maravillosos. Pensamiento, realidad. Fíjate, ahorita obviamente sin duda quien lo oiga o quien lo oiga a futuro dirá, ¿cómo que es una mentira? Como lo dije hace rato. Bueno, nosotros no tenemos suficiente capacidad para comprender la realidad. Imposible. De hecho, por eso en Semiología de la Vida Cotidiana llamamos a lo que no es el yo el principio de realidad y estamos inmersos en él. ¿Y por qué principio de realidad y no realidad? Pues porque la realidad en sí no logramos comprenderla. Y por darte un ejemplo, si nuestros ojos tuvieran la capacidad de un microscopio electrónico o todavía más, pues yo lo que estaría viendo ahorita serían una bola de átomos o quarks o lo que sea y no vería la computadora y tu imagen, vería algo mucho más profundo. Simplemente vemos lo que podemos ver de acuerdo con nuestros sentidos e interpretamos como podemos interpretar de acuerdo con nuestra mente. Y ahí viene lo de los pensamientos. Todo lo que vivimos, a ver, los culpas y rencores son una actitud ante un hecho. Son nuestra manera de responder con un juicio, emitimos un juicio y entonces ya calificamos de culpable a mí o al otro. ¿Y de dónde viene ese juicio? De nuestros pensamientos, creencias y valores. Esos 3 juntos, interactuando entre ellos, determinan mis procesos de significación, qué significado le doy a todo, está determinado por mis pensamientos, creencias y valores. ¿Y de dónde vienen? De todo lo que he ido aprendiendo desde niño. Y quien crea en varias vidas, pues desde todas mis vidas. Entonces, traigo una bola de constructos ahí, por supuesto imperfectos, equivocados, que me han transmitido familia primero, escuela después, sociedad después, y me transmiten tradición, moda y cultura. Y entonces, como dije, son pensamientos, creencias y valores. Pero esas creencias son certezas. Yo sé que esto es así y así me digo a mí mismo, esto sin duda es así. Esto es malo, esto es feo, etcétera. Esta persona es mala. Y no comprendo que no comprendo. Un primer paso que yo quisiera sugerir, porque obviamente comprender totalmente pues es complejo y es la idea ir evolucionando hacia ello, pero por lo menos comprender que si estoy en mis procesos de significación dando un significado
teniendo una actitud que me hace sufrir, es que no estoy comprendiendo. Entonces, aun si no la logro decodificar y modificar suficientemente, ya el hecho de decir, me está sucediendo porque no comprendo, ya es un gran alivio y un primer enorme paso hacia disminuir mi sufrimiento, elevar mi comprensión, elevar mi paz interna, mi calidad de vida. Es un primer gran paso. Un primer gran paso, tener humildad, yo creo, humildad en el sentido de que no lo sé todo, como tú dijiste. Les recomiendo que vean a este neurocientífico que se llama David del Rosario y él habla de esto, ¿no? Que el 95% de los hechos de la realidad no lo percibimos, o sea, no lo conocemos y con lo único que actuamos, pensamos, creemos y accionamos es con el otro 5% de la realidad que creemos que es el 100% de la realidad. O sea, nosotros accionamos con 5 pensando que es el 100% de nuestra realidad, ¿no? Entonces, para poder incluir nuevos elementos, porque hace rato tú decías, la culpa y el rencor son una mentira y además es esta incapacidad, ¿no?, de comprender lo que está sucediendo. Pero para poder de la incomprensión ir a la comprensión, primero se necesita apertura y se necesita este gesto de humildad de decir, ok, no lo sé. Y entonces puedo empezar a aprender, puedo empezar a incluir nuevos elementos que me va a dar esta funcionalidad para salir de este circuito de la culpa. Y a mí me gustaría que pusiéramos un ejemplo, Oscar. Es muy típico, por ejemplo, en todo el tema que trabajo en Ama tu Cuerpo con Alma, que es el sobrepeso emocional, que estamos cargados emocionalmente porque traemos muchas culpas ahí. Pero una de las principales es la culpa por comer o por no comer, lo que se supone que yo debía de comer. Entonces, si queremos salir de ese circuito, cada vez que yo me como un helado de vainilla o ya me voy a comer la hamburguesa o me fui a la carne asada y bla, 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 si queremos salir de ese circuito, tenemos que ampliar nuestra perspectiva, nuestra realidad hacia ese hecho que nosotros estamos significando, ¿no? Y hace rato lo decías, esto es bueno, esto es malo, la comida es saludable, no saludable, o sea, nos quedamos como solamente en tan poquitos elementos que eso es lo que nos atrapa en la culpa. Sí, fíjate que obviamente somos muy complejos en nuestra psicología y nos cuesta mucho trabajo entendernos, pero aunque no nos entendamos, lo que tenemos incluso en el inconsciente, por más que parezca que no está, ahí está y se está expresando en nuestro actuar. El ejemplo que dabas de la comida y los que beben mucho y los que tienen cualquier tipo de compulsividad, independientemente que hay varias explicaciones y puede estar muy ligado a huella de abandono, normalmente lo está. ¿Qué pasa ahí? Cuando tú te estás sintiendo culpable, inconscientemente te estás queriendo castigar y dices, no me merezco tal cosa buena o sí me merezco tal cosa mala. Y entonces te estás sintiendo mal por comer. Pero entonces, por muchos motivos, entre ellos calmar tu pena y darte placer, comes más. Pero también inconscientemente te estás castigando. Como estoy gordo, estoy poco sano por como, me merezco un castigo, inconscientemente lo haces. Y ese castigo me lo voy a dar comiendo más. Porque además, siempre en la culpa hay un beneficio oculto muy peligroso y es ser víctima. Ser víctima nos resuelve muchas cosas. Y entonces, claro, soy víctima, pobre de mí, yo mismo me compadezco de mí y logro que se compadezcan de mí. Y eso me da algo que yo necesito psicológicamente, que es aceptación, que es compasión de parte de los otros, que es etcétera, etcétera, afecto. Entonces hay un beneficio oculto que hay que tener mucho cuidado con él. Por eso tenemos que tratar de comprender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué me estoy calificando de culpable o por qué estoy calificando al otro de culpable y de ahí surge mi rencor. Y entender que es un proceso de significación equivocado, que entonces concluye con una mentira, y con esa mentira que doy por buena, no la doy por mentira, la doy por verdad,
estoy actuando y por lo tanto sintiendo, ¿no? De mis pensamientos surgen mis emociones y entonces pues estoy con las emociones incomodísimas. Culpa y rencor son las principales sombras que me hacen sufrir. Son las sombras fundamentales de todo lo que es sombras que tenemos ahí escondido, que no nos gusta de nosotros mismos y que va en contra con ese yo ideal que la sociedad y yo mismo me he dicho que quiero ser. Esas sombras ahí las tengo muy ocultas, pero trabajando. Y las culpas y los rencores son fundamentales sombras que hay que abrazar, agradecer y trabajar con ellas para crecer en conciencia. Y esto que dices de la culpa, estabas asociándolo al no merecimiento, ¿no? Al merecimiento o al no merecimiento. O sea, ¿merezco esto malo o no merezco esto bueno? Y yo pensaba, ¿no? Todas estas actitudes que tú les llamaste y me encantó cómo lo definiste, nos bloquean, ¿sabes? Como que nos jalan hacia atrás, nos limitan en muchos sentidos, hablando por ejemplo del rencor, ¿no? Nos limita en nuestra capacidad de confiar, de abrirnos hacia el otro, de darnos, incluso con nosotros, porque tú dices, bueno, la culpa y el resentimiento también puede ser hacia uno mismo. Entonces, yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿cuántas culpas cargas hoy? ¿Cuántos rencores cargas hoy? Que a veces pensamos que le va a hacer mal al otro, ¿no? No, ya no le hables al otro porque tal. Y en realidad es algo que te bloquea de esta capacidad de amarte a ti mismo, de perdonarte a ti mismo, de ser compasivo. Todo ese beneficio de victimismo que proyectamos, ¿no? Y que el otro me da todos esos vacíos que yo ocupo llenar a través de la culpa y del victimismo y de todo esto, también es una limitación hacia uno mismo. O sea, es decir, si yo no me siento pleno, si yo no me siento merecedor, si yo no me siento, entonces voy a activar este circuito de culpa para entonces que el otro me reconozca y entonces activar este victimismo. Y es un lío el que nos hacemos, Oscar, en la cabeza. Y fíjate eso, cómo se traduce en el cuerpo. Hay un ejercicio que yo les pongo que se llama instantes acumulados, porque el programa de Ama tu Cuerpo no nada más es baja de peso, ponte chula, quítate esos 15 kilos que crees que tienes de más y vuelve a tus dietas normales. No, ese no es el mensaje, es un mensaje mucho más profundo, es limpia todos estos bloqueos, todos estos miedos, todas estas culpas que a nivel emocional y a nivel intelectual no están siendo digeridos y entonces tu cuerpo lo está manifestando en acumulación de grasa o en sobrepeso. Entonces este ejercicio se trata, ¿sabes?, de durante todo el año cuáles han sido los eventos más impactantes que tienes, que te ha causado rechazo, te ha causado abandono. Trabajamos también con estas heridas. Y que están abrazadas por todo este paraguas de la culpa, ¿no? Y cuando vas, sabes, desmenuzando todos estos instantes, vas abriendo y te vas dando cuenta por qué estamos acumulando todo lo que estamos acumulando y por qué nos sentimos pesados energéticamente, cansados, sin sentido de vida, depresivos, ansiosos. O sea, toda esta serie de densidad emocional e intelectual está abrazada por esta culpa que a su vez está abrazada por lo que dijiste de este sentimiento de victimismo que está a su vez asociada a estos vacíos emocionales que nosotros no podemos llenar porque no tenemos los circuitos desarrollados para llenarlos y buscamos en los otros. Fíjate que buenísimo todo lo que acabas de decir. Ahora, lo de que no los podemos llenar es maravilloso y tiene dos sentidos. No los podemos llenar porque no hay nada que llenar. Porque aún si nosotros tratáramos de llenarlos, eso de ámate a ti mismo, pero si no sabes qué quiere decir eso y cómo hacerlo, nunca lo vas a resolver. Nunca lo vas a resolver porque el vacío va a seguir ahí. Lo que hay que comprender es que ese vacío no existe. Es la única manera de eliminar ese vacío. Voy a irme rápido a 2, 3 cositas ligadas a lo que dijiste. Nosotros venimos cargando
como un costal de piedras a los que le hemos ido echando más piedras y más piedras y más piedras desde niños. Desde niños. Una bola de cosas que nos dejaron con una sensación de culpa o de rencor, etcétera, etcétera, y lo vamos echando en el costal, ¿no? Y ahí venimos cargando con él toda la vida. Lo que nos salvó de niño, como en algún momento dado un papel de víctima, etcétera, llorar ante X cosas, nos salvó, nos ayudó a que nos ayudaran, a lograr que nos ayudaran, nos condena de adultos. En algún momento tenemos que revisar todo eso y modificarlo. Idealmente la adolescencia es la etapa para eso, pero también es una realidad que dado que nunca nos educaron para ello, para comprendernos a nosotros mismos, nuestras emociones, etcétera, pues nos seguimos y seguimos siendo un eterno adolescente y en muchos sentidos un eterno niño. ¿Qué hay que hacer? Porque eso, como bien decías, que estamos cargando hoy, lo hemos venido cargando toda la vida y le seguimos echando día a día, porque como el tema no está resuelto, seguimos cargando con la angustia existencial y el desamparo con los que nacimos y que nunca resolvimos. Idealmente los debíamos haber resuelto y se puede, por supuesto, pero nadie nos enseñó. Entonces seguimos cargando con eso. Bueno, se puede desde el nivel de conciencia de hoy, y por eso es importante desarrollar el nivel de conciencia, que hay que decir la capacidad de comprensión. Desde el nivel de conciencia de hoy, modificar todo tu pasado. Y quiere decir que todas esas piedras que vienes cargando se desbaratan y de repente el costal ya está vacío y sientes una liberación enorme. Ya no vienes con ese yugo encima. Y eso es lo que tenemos que hacer. Revisar, resignificar, comprender que ese niño pues, le dio el significado que podía desde su nivel de conciencia, que ese adolescente también, que ese adulto también, y que ese adulto de ayer que fui yo y de hoy en la mañana lo que pude haber hecho, por lo cual puedo sentir ahorita culpa, rencor o lo que sea, pues ese es el nivel de conciencia del momento. Entonces tengo que comprender, tengo que entender cómo conocerme, cómo autoobservarme permanentemente para estar evitando dar a las cosas significados, dar a los hechos significados disfuncionales que me van a hacer sufrir. Disfuncionales quiere decir que no comprendí y por eso ese significado me va a sufrir. Eso es perfectamente posible cuando comprendes de dónde viene todo lo que viene y por qué hoy estás sintiendo y pensando como estás sintiendo y pensando y qué rutas de salida hay para ello. Eso es bien importante. Exactamente. Ampliarnos, expandir nuestra conciencia, y yo siempre digo que desde la autoobservación, desde la autocontemplación, ya estás dando un súper gran paso. O sea, a veces como que queremos las recetas, bueno, sí, a ver, díganos cómo nos salimos de la culpa, el ABC, el 1, 2, 3, pues todo empieza con eso, con saber que estás en un circuito de culpa, que no es una realidad, que es una mentira la que te estás contando alrededor de esto y que es la interpretación de lo que tú estás diciendo que te hace sentir esa culpa. Entonces, suena fácil, pero hay que practicarlo, hay que, ¿sabes?, como entrenar a nuestra conciencia todos los días. Y siempre les digo, por favor, con cosas chiquitas, porque con cosas chiquitas es bien fácil, ¿no? Como activar esos nuevos circuitos de los que tú estás hablando, de nuestra expansión de conciencia, y no esperarnos a grandes cosas que vienen tan grandes que pues nos rebasan, y entonces ahí aplicar todas estas herramientas, eso pues está más complicado. Entonces, si no sé, a lo mejor le llamaste te llamó un amigo y te dijo, oye, Oscar, ¿qué onda? Vámonos hoy en la noche a tomar algo, y le dijiste una mentira y te causó culpa. No, hoy no puedo porque tal. Ahí, en ese factor chiquito es donde tenemos que poner en práctica todas estas herramientas de autoobservación y contemplación, porque eso nos va dando agilidad para las grandes culpabilidades. Oscar, ¿qué te parece que hacemos esta breve pausa y nos vamos a tu canción súper favorita de la vida? Siempre consentimos a la gente que viene a hablar en Apetito por la Vida con su canción favorita, y hoy es una canción muy especial, se llama El Ejemplo, y digo que es muy especial porque es una canción que escribió tu papá en respuesta a uno de tus hermanos y que además la canta una de tus hermanas. Entonces, así es.
Vamos a escucharla y nos platicas de regreso de qué se trata y por qué es tan importante para ti esta canción. Va. Gracias, Alma. Ya regresamos de escuchar El Ejemplo, esta canción que la compuso el papá de Oscar. Y bueno, Oscar, mejor que tú nadie nos puede decir por qué está tan bonita esta canción y por qué es tan significativa para ti esta canción. Fíjate que es muy significativa porque ahora comprendo mucho más y agradezco mucho más a cómo mi papá, sin cursos ni nada de esto, vivía en el amor incondicional y nos lo enseñaba con el ejemplo, que es la única manera buena de enseñar a los hijos y a la demás gente. Y mi hermano le preguntó, papá, ¿cómo se puede ser bueno? Yo creo que mi hermano no tenía ni 10 años o algo así. Y le contestó con esta canción. Y bueno, casualmente mi hermana, que se dedica a cantar, la grabó. Y esa es la historia. Entonces, pues ojalá les haya gustado y ojalá algo aporte también la canción y mi papá a través de ella, que a nosotros como familia nos aportó muchísimo en el sentido de enseñarnos a amar. Me encanta la canción y por supuesto que todo es un aporte para expandir nuestra conciencia. Estamos aquí en Apetito por la Vida con Oscar Mead hablando de culpas y rencores, dos formas de autoagredirnos. Y bueno, estábamos hablando, Oscar, que son adictivos, ¿no? Tenemos 3 maneras metafóricas maravillosas de hablar del rencor en semiología de la vida cotidiana. Una es que es clavarte el picayelo. Cada vez que vuelves a pensar en aquello sobre lo que tienes rencor a aquella persona, eso, estás clávete tú el picayelo. A ti, el otro ni enterado está. Y de nada sirve además que esté enterado o no enterado, no se va a resolver así, se va a resolver que tú elimines en ti ese rencor. Segundo, es estar tomando gotitas de veneno esperando que el otro se muera, aquel ante el que sientes rencor. Y tercero, es aventar un boomerang que se va a regresar y te va a pegar a ti. O sea, el rencor, entender que al que daña es a ti. La culpa pues, es evidente, porque al que te estás juzgando es a ti. Entonces, primero, aceptar que los tengo. Segundo, comprender que son una mentira. O sea, la manera en que llegué a una conclusión de calificarme a mí o al otro de culpable está equivocada. Me estoy diciendo una mentira. Dicho muy brevemente, ¿qué mentira me estoy diciendo? Que el otro o yo tuvimos la capacidad de haber actuado diferente y no haber hecho daño, si es que lo hicimos, pero que aún así elegimos hacerlo. Eso no es cierto. Toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y hacer lo que hace. Y todos cometemos errores. Son errores. Pecado quiere decir error. Y Jesús nos enseñó muy claramente y nos enseñó el perdón radical, el amor incondicional, y como Jesús muchos más. O sea, tenemos que comprender que somos humanos y erramos. Y la otra persona que hizo aquello que me pudo haber incomodado, molestado, lo que sea, incluso hasta dañado físicamente, es una persona que tenía las más profundas razones para ser como era y hacer lo que hacía. Tenía sus miedos, tenía su huella de abandono, tenía una bola de cosas e hizo lo que pudo. Y eso lo veo también en mí mismo. A ver, todo lo que he hecho en mi vida, por lo que vengo cargando culpas, tiene una explicación. Lo hice o lo hizo el otro desde su nivel de conciencia con los recursos que en ese momento tenía. Si comprendo eso, voy avanzando hacia eliminar la mentira y comprender que había una buena explicación para lo que estaba haciendo o lo que hice yo, lo que estaba haciendo el otro o lo hice yo. Entonces, primero, aceptar que ahí están. Segundo, aceptar que son mentira y buscar decodificar, encontrar la explicación clara de por qué sucedió. El simple hecho de ya empezar a buscar en mi claridad ya me quita de la esclavitud mía ante el otro, que es el rencor. Cuando yo tengo rencor, me vuelvo esclavo del otro. Punto. Elijo ser esclavo del otro. A ver, fuera de eso, él tuvo sus razones, ya lo traigo hacia mí y empiezo a buscar mi comprensión, tanto en culpa como en rencor, se resuelve con mi comprensión. Entonces, de nuevo, paso 1, aceptación. Paso 2, aceptar que son mentiras. Y luego viene el arrepentimiento,
que surge de manera natural y amorosa, el arrepentimiento realmente es cambiar mi manera de pensar. No es decir, ay, me arrepiento y otra vez me clavo el picayelo, estoy arrepentido, qué feo lo que hice y otra vez genero culpa. No. Entendamos arrepentimiento como cambiar manera de pensar. Ya reconocí que los tengo, ya comprendo que es porque no comprendo y me estoy diciendo una mentira, busco una mejor manera de pensar. Eso es el arrepentimiento, ir encontrando una mejor manera de pensar. Y de ahí que surge el amor, punto. Ya no me queda más que amor. Una vez que eliminas todo y surge la comprensión, amor a mí y al otro. Sí. ¿Qué es amor? Anhelo de plenitud de ser. Desear, si me amo a mí mismo, es deseo mi plenitud de ser, estar lo mejor dentro de lo posible. Y si amo al otro, ¿qué quiero? Su plenitud de ser, que esté lo mejor dentro de lo posible. Si ya comprendo desde dónde actúo, elimino el rencor, me libero yo, que eso es lo importante. Al quitar el significado y encontrar uno mejor, más funcional en culpas y rencores y desaparecerlas, me libero yo. Eso es lo más importante que tenemos que comprender. Es un tema mío conmigo mismo. Yo me estoy haciendo sufrir y yo puedo liberarme de ese sufrimiento que yo me estoy generando. ¿Cómo? Comprendiendo. Por lo pronto, aceptando que no comprendo, ya le doy un bajón fuerte a mi sufrimiento. Ya lo dejamos en nivel 3 en vez de nivel 10. Pues sí. Quiero agregar a esto que estás diciendo la compasión, pero no la compasión como de, ay, pobrecita, no. Yo este circuito, por ejemplo, de la culpa por comer, lo trabajé en mí. Subí 15 kilos, de ahí nace toda la propuesta de ama tu cuerpo porque era una culpabilidad espantosa, la comida, la no comida, haber subido de peso, verme al espejo, miles de cosas que yo traía ahí cargando, que no vamos a entrar ahorita en eso, pero sí en el circuito de la culpa por comer, cómo me liberé de eso. Y fue también este resumen que tú haces maravilloso, ¿no? Primero aceptar, buscar comprender, buscar ampliar, no nada más en lo que el otro está, lo que a mí me está sucediendo con el otro, sino en mí, o sea, una verdadera como inmersión en yo qué siento, qué pienso y qué creo de mí con esta situación que el otro me está reflejando para que yo proyecte el rencor que yo me tengo en el otro, ¿no? Ya hiciste el resumen, ya no voy a entrar ahí, pero esta compasión a mí me ha ayudado muchísimo a seguir adelante, porque esta liberación de la culpa por comer que yo ahora vivo no fue de la noche a la mañana, o sea, ha sido un circuito que se ha ampliado cada vez un poquito más, tocando como nuevas fronteritas, ¿sabes? Y por ejemplo, ahorita te puedo decir que no me da culpa comerme un pedazo enorme de pastel de chocolate. Antes sí me daba culpa comerme un pedacito chiquito de pastel de chocolate. Y a veces sí la siento todavía, pero entonces fíjate qué maravilloso porque ya está más expandido el circuito de esa culpabilidad por comer y entonces sales de ahí mucho más fácil. Y esta compasión de la que les hablo es, voy avanzando un día a la vez, acepto que hoy tengo estos recursos y me perdono. O sea, conecto con esta parte o esta capacidad de perdonar mis errores, ¿no? O sea, mi error a lo mejor de falta de comprensión, mi error de a lo mejor de no saber cómo actuar ante X situación o de cómo responderle al otro o de lo que sea. Llévenlo a la culpa que sea. Y por cierto, todos los que nos están viendo, pónganos ahí si ustedes tienen una o muchas culpas por descubrir y por ampliar. Entonces, esta capacidad de ser compasivos en nuestros procesos también es parte del amor del que tú estás hablando, porque eso nos da paciencia, nos da tolerancia, nos da amor a nosotros mismos, que es parte de la desconexión que hacemos cuando sentimos rencor o culpa. Sí, fíjate que qué bonito que mencionas la compasión, porque es una maravilla. Y nace de la comprensión, y nace del amor, y lleva a más amor. La empatía, que es previo a la compasión, es comprender el sufrimiento del otro.
dicho de manera muy sencilla, muy breve. Y la compasión, que es un nivel más alto, es desear que el otro no sufra. Y el otro puedo ser yo, puedo tener empatía y compasión conmigo mismo, pero comprender el sufrimiento y luego a partir de él ya entiendo que estoy sufriendo o ya entiendo que está sufriendo y deseo que no sufra yo o deseo que no sufra el otro. Ya nos avisó Expansión algo más, luego les paso las noticias. Bueno, es una maravilla comprender empatía y compasión y todo el tiempo estar diciendo, estoy actuando con empatía, estoy actuando con compasión conmigo mismo y con el otro, y darme cuenta y reconocer cuando me cuesta. Pues obviamente traemos el automático instaladísimo. Como dije hace rato, ¿a qué venimos a esta vida? Obviamente pueden o no creer, yo lo creo, pero invito a que consideren a vivir precisamente todos estos problemas, llamémoslos, para lograr comprenderlos y resolverlos y no convertirlos en problemáticas y que nos haga sufrir. El problema es simplemente un hecho que hay que resolver. Hay que aceptarlo, comprenderlo, resolverlo, punto. La problemática es aquello que generamos por no comprenderlo y complicamos mucho más la cosa y nos genera el sufrimiento. Tenemos que ir resolviendo eso, ir cada vez fluyendo mejor, aceptando más todo. Tenemos que llegar a la aceptación plena de todo y con ello llegar al perdón radical y el amor incondicional. Con que estas dos frases se nos quedaran y se comprendieran hoy, además de entender que nosotros generamos culpas y rencores y son mentira, quedaría yo feliz. Bueno, perdón radical es muy sencillo, es comprender que no hay nada que perdonar. Esa es la clave de la solución de culpas y rencores. Perdón radical es comprender que no hay nada que perdonar, que toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y hacer lo que hace, obviamente incluido yo mismo. Nada más, ojalá, la repito, perdón radical es comprender que no hay nada que perdonar. Y claro, voy a decir, bueno, que ya me la creo, pero ahora, pues espérame, no la logro. Bueno, ya empieza a buscar en ti la comprensión, pero eso, como dije hace rato, ya te aminora. Y ojalá logres la comprensión, por supuesto que se puede, y para eso estamos, tú y yo, dedicándonos a lo que nos dedicamos. Y luego el amor incondicional. El amor incondicional es, como dije hace rato, amor es anhelo de plenitud de ser. Si me amo a mí, anhelo mi plenitud. Y es una plenitud siempre que siento, sentirme pleno, pero cada vez más. Nunca llegué al final. Y amar al otro, pues es desear su plenitud. Y ahí es importante aprovechar para hablar de amor y apego. Amor es, te amo y deseo lo mejor, y por ello deseo lo mejor para ti. Y aunque me gustaría que estés conmigo, estés o no conmigo, yo te amo. No es una condición. Eso es amor. Y apego es, te amo y necesito que estés conmigo. Qué bonito. Pues sí, vamos a hacer una recapitulación. Estamos hablando de culpas y rencores y varios conceptos surgieron que me parecen muy importantes. Primero, que son una mentira. Estas tres herramientas que nos diste, ¿no? Aceptación, comprensión, arrepentimiento. Yo hablé de la compasión y que esto nos llevó justo al perdón radical y al amor incondicional, dos conceptos que me parece que los vamos a desarrollar en otro programa porque ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, todos sentimos culpa. Y vale la pena sumergirnos porque si sentimos culpa, si estamos programados para sentirla, la podemos aprovechar. O sea, es una herramienta que nos regala nuestro ser para expandir nuestra conciencia. Y qué bonito sería mirar así la culpa, ¿no? En vez de porque la siento, sino como una herramienta para poder mirarme y expandirme. Oscar, vamos a ir a esta sección que se llama Un acto de amor al día, y cuando regresemos me encantaría que nos des un mensajito súper concreto final sobre esta plática. Venga, y qué bonito el acto de amor. Ama tu cuerpo presenta Un acto de amor al día con nuestra coach de vida y alimentación consciente, Alma González. Practicar un acto de amor al día dedicado y especialmente para ti te ayudará a sentirte feliz, a estar en armonía y a
subir tu nivel de vibración. Realiza un acto de amor para ti todos los días de tu vida. En un acto de amor al día esta semana te propongo que te reconcilies. Reconcíliate con tus células, tu cuerpo, tus emociones, tu mente y tú primero que nadie. Y después con tus amores, con la comida, con la vida y con las relaciones. Muy bien, Oscar, pues ya nos vamos a ir. ¿Cuál es tu mensajito final para toda la gente que nos está acompañando y nos está escuchando hoy en Apetito por la Vida? Es una frase sencilla, profundísima, que nos puede dar paz por el resto de nuestra vida. Y es tener todo siempre perdonado por anticipado. Qué bonita. Muy bien. Como ya estoy comprendiendo que no hay nada que perdonar, sino todo que comprender, de una vez puedo hoy en conciencia decir, perdono todo por anticipado y perdono todo lo de atrás, de mí y de otros, y del presente y del futuro. Ya está perdonado por anticipado. Y mira, cierro con otra, ahora sí, que hubo alguien maravilloso que nos enseñó mucho y que mucho de ello no comprendemos, que fue Jesús. Insisto, como él ha habido muchos otros, no estoy hablando del punto de vista religioso, sino de sus maravillosísimas enseñanzas. A veces tiene frases tan sencillas. Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él decía, toda persona tiene las más profundas razones para hacer como es y hacer lo que hace. Ojalá un día pudiéramos invitarlo a darnos una plática aquí, porque hay frases maravillosas. Entonces, esas dos, digo, tener todo siempre perdonado por anticipado y comprender bien qué quiere decir perdónalo, no saben lo que hacen, que quiere decir toda persona tiene las más profundas razones para hacer como es y hacer lo que hace. De ahí surge compasión, perdón radical, amor incondicional y, lo más importante, mi paz interna, mi felicidad. El amor, la plenitud, el anhelo justo de la plenitud. Qué bonito, Oscar. Te voy a invitar a otro programa porque esto se puede debatir muchísimo. Esto lo debaten muchas personas que nosotros como terapeutas, acompañantes o lo que sea lo vemos, ¿no? Y entonces el otro dice, sí, todo eso del perdón está maravilloso, pero el otro me traicionó y qué onda con las violaciones y qué onda con las personas que matan. Y bueno, este concepto de perdón significa todo, ¿no? Entonces me encantaría que vinieras a otro programa y que pudiéramos compartir en esas situaciones extremas que nosotros percibimos como extremas, cómo aplicar verdaderamente el perdón incondicional, ¿no? Si me permites, digo algo rapidísimo de adelanto para eso, porque es maravilloso lo que estás diciendo y comprendo muy bien a los que piensen como estás diciendo. De hecho, yo así llegué a todo esto. A ver, el perdón es una cuestión de la emoción interna de tu interpretación, pero no es pasivo. Si viene ahorita un asesino a darle un balazo a mi hijo, con todo amor, y estoy hablando de corazón porque además lo he hablado con mi hijo desde hace 20 y tantos años, con todo amor, toda compasión y todo perdón, por lo tanto, no lo estoy juzgando, saco la pistola y lo mato antes de que él mate a mi hijo. No es pasivo el perdón. Lo que estoy controlando es mi emoción y mi comprensión del otro. Ojalá esto, que espero no cause más polémica que paz, pero en fin, es para reflexionar. Es para reflexionar. Me encantaría que hiciéramos un programa de eso, porque a mí también temas, por ejemplo, que tienen que ver con ama tu cuerpo, que es el sobrepeso emocional, y que tiene que ver con abuso sexual, por ejemplo, se me amplió muchísimo cuando comprendí pues es más que un concepto, ¿no? O sea, es esta parte de la que tú hablas del perdón incondicional. Entonces, vamos a hacer otro programa para que la gente que nos está viendo, si está interesada, nos diga y nos platique ahí en los comentarios qué definitivamente crees que no podrías perdonar que te hicieran o que le hicieran a tu ser más amado. Y sobre esos comentarios, si te parece, Oscar, podemos construir un otro programa que próximamente les estaremos avisando cuándo. Y bueno, pues rapidísimo despedirnos, ¿en dónde te podemos encontrar? Claro. Mira,
En Instagram, no, bueno, sí, en Instagram como Meade Oscar. En Facebook como Oscar Mead, se escribe Meade, Oscar Meade Semiólogo, porque es ahí donde comparto cosas, donde anuncio cursos. Voy a anunciar uno muy pronto que voy a iniciar pasando la semana de Pascua. Un curso padrísimo porque es una serie, realmente va a ser la serie de 3 cursos, desde lo básico para llegar a lo que hemos intentado llevar hoy con esto, ¿no? Del conocimiento de ti mismo, después la huella de abandono, etcétera, etcétera. Voy a empezar una nueva serie con el 1, un poco después de Pascua. Entonces, Meade Oscar en Instagram, Oscar Meade Semiólogo en Facebook, y por WhatsApp, el 55 54 33 26 10. Muy bien. Gracias, Alma, y muchas felicidades por todo lo que haces. Maravilloso. Y saludos a todo el mundo y mil gracias. Muchas gracias, Oscar. Pues les voy a dejar toda la información también en las cajitas de abajo para que las puedan seguir. Y también los quiero invitar a Ama tu Cuerpo con Alma en todas mis redes sociales y a www.amatucuerpo.com.mx. Trabajo el sobrepeso emocional y eso significa toda la reprogramación de raíz de creencias, emociones, sentimientos y pensamientos que te llevan a no amarte, a no respetarte, a relacionarte desde el odio, desde la culpa contigo y con la comida. Todo eso reconfiguramos para justo relacionarnos desde este amor que estamos planteando en este programa. www.amatucuerpo.com.mx y que me escuchen en Apetito por la Vida a través de radiopasión.com. Los lunes a las 5 y los jueves a las 11 de la mañana, con repetición los sábados a las 10 de la mañana. Y bueno, pues gracias a todos, un abrazo enorme, gracias por compartirse con nosotros en este programa y como siempre, desearles que tengan muchísimo apetito por la vida. Nos vemos la próxima semana y les mando un gran abrazo a todos. Gracias, Oscar. Gracias, Alma. Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. You're so sexy.